Buenas tardes. Mi nombre es Matías de la Cruz, soy el vocal de comunicación y difusión de la Asociación Cultural Paleontológica Murciana y bienvenidos a todos a esta tercera conferencia del ciclo que hemos creado con motivo de la celebración del 20 aniversario de la asociación. Voy a hablar un poquito de la asociación muy breve. Somos una asociación de ámbito regional. Nuestra vocación es la difusión y el estudio de la paleontología en la región de Murcia. Y bueno, somos una asociación modesta, por lo cual contar con una persona como Jordi en este ciclo para nosotros es todo un orgullo. Pues no sé qué más contarles al respecto. Tenemos un museo en el Centro Educativo Severo Ochoa de los Garbes, que lo tenemos abierto los sábados para el público en general y los martes y miércoles para visitas de centros escolares. Y aquí todos serán bienvenidos porque es su casa, en el cual les podemos mostrar pues todos los especímenes y lo que es la historia de la paleontología de nuestra región. Sin más, voy a pasar a presentarles a Jordi, que nos va a hablar de las primeras poblaciones humanas del sureste español. Jordi es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Barcelona. Ha sido director del Instituto de Paleontología Miquel Cruz Safón. Desde 2005 es profesor de investigación de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados, ICREA, en la Universidad Rovira y Virgilio. Primero lo fue en el área de prehistoria y desde 2007 en el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social. Es un habitual de aquí de Murcia y es muy conocido por sus trabajos en los extintos de mamíferos extintos desde la doble vertiente evolutiva paleoecológica y ha dirigido diversos proyectos europeos, así como campañas paleontológicas en España y norte de África. ¿Se me olvida alguna cosa, Jordi? Bueno, Un montón de cosas. No. Pero sin nada más, ya te dejo que... Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta invitación de esta superactiva asociación paleontológica en la que voy teniendo noticias y que guardo amistad con algunos de sus miembros desde hace unos años. Y para mí pues es un placer venir siempre aquí y en este caso todavía más apoyar la labor de difusión y de creación de patrimonio para Murcia de esta asociación, ¿no? Y porque, bueno, yo estoy ya muy escorado hacia el cuaternario, pero todavía trabajo en el Mioceno y en otros sitios, no en el Mesozoico, por supuesto, pero bueno, es muy importante, yo creo, la labor que realiza esta asociación y bueno, todo lo que sea ayudar a que la paleontología pues tenga su sitio, pues es importante. Bueno, yo vengo a hablar aquí de un tema que es el que me ocupa en los últimos años, que es el tema del primer poblamiento humano de Eurasia y de Europa. Y concretamente voy a hablar del primer poblamiento en Europa occidental. Tendríamos que discutir si Georgia es Europa o no es Europa, entonces, pero vamos a dejarlo como en Europa occidental. Y si hablamos de ese primer poblamiento y pasando... vale. Si hablamos de primer poblamiento en Europa occidental, inevitablemente tenemos que hablar de una cuenca que no pertenece a Murcia, pero que está muy cerquita, que es la cuenca de Guadix-Baza. Es esta cuenca que se sitúa en el altiplano granadino. Aquí tenemos la situación. Es una cuenca interna, entre las zonas externas e internas de la cordillera bética, formada inicialmente marina y luego continentalizada, y que forma parte de toda una serie de cuencas
por ejemplo, la cuenca de Fortuna, la cuenca de Guadix-Baza, la cuenca de Granada, una serie de cuencas que formaban un corredor, el corredor bético, que a finales del Mioceno conectaba el Atlántico y el Mediterráneo. El estrecho de Gibraltar todavía no existía y tenía su réplica africana en el corredor rifeño, con las cuencas de Tasa, Guernsey, Meknes, Melilla, etc. La cuenca de Guadix-Baza en un momento dado es marina, pero a partir del Mioceno terminal se continentaliza y consta de dos grandes formaciones. Una es lo que se llama la formación Guadix, que vemos aquí, que es una formación típicamente fluvial, de depósitos fluviales, y otra es la formación Baza, donde se encuentra la mayor parte de yacimientos, que es una formación lacustre o palustre. La cuenca de Guadix-Baza es extraordinaria en el sentido que está recogido todo el registro desde el Mioceno superior hasta el Pleistoceno medio, todo el registro continental. Así tenemos, por ejemplo, en el Negratín, esto es un embalse artificial que se llama Negratín, pero algunos de estos depósitos rojizos son fosilíferos y hay un yacimiento en concreto que se llama Negratín, ¿no? Ahí en el Negratín encontramos el Mioceno terminal, de unos 6 millones de años. Luego, en medio de la cuenca encontramos todo el Plioceno representado. Esto es la sección de Zújar, que muestra una serie de ciclos, etcétera, y que es básicamente Plioceno. Entramos ya en la formación Baza, y allí tenemos ya el Pleistoceno más basal, que se refleja en una serie de secciones. Por ejemplo, es Ventamicena, un yacimiento de grandes mamíferos muy conocido. Siguen con yacimientos del mediados o finales del Pleistoceno inferior, como Fuentenueva 3 o Barranco León. Sigue con unos sedimentos o secciones pertenecientes ya al Pleistoceno inferior final, como esto es Loma Quemada, y encontramos también el tránsito Pleistoceno inferior y el Pleistoceno medio en la sección de Cuyar-Baza. Y finalmente encontramos el Pleistoceno medio de unos 350.000 años representado en el yacimiento y en la sección de la Solana de Zamborín. Por tanto, hay un registro único sedimentario, continuo, más o menos continuo, algo que no se da en ningún lugar de Europa, solo en el este de África y en Europa, en la cuenca de Guadix-Baza. Allí hemos podido reconocer toda una serie de biozonas basadas en micromamíferos. Hemos aplicado paleomagnetismo, o sea que tenemos un registro cronológico muy detallado, con un nivel de resolución muy elevado, y por tanto llegamos a dataciones realmente muy finas para esta época, aunque sean dataciones con un lapso cronológico de 200.000 años, pero en términos de Plioceno y Pleistoceno inferior es un alto nivel de resolución. Y aparte de toda esta sucesión está salpicada de más de 60 niveles fosilíferos con pequeños mamíferos y una docena o más de yacimientos que además hay grandes mamíferos, grandes vertebrados. Es el caso del yacimiento muy conocido que comentaba antes, Ventamicena, en donde se da una acumulación extraordinaria de fósiles. Esta es una cuadrícula de hace muchos años y se puede ver el cráneo de un elefante infantil boca arriba. Aquí, aunque no se distingue muy bien, hay el cráneo de un rinoceronte
Aquí se ven los dientes, aquí está la orbital, los nasales, por ahí hay un cráneo de hiena, etc. Por métodos indirectos hemos podido establecer que la edad de Bentamicena está en torno a 1,6 y menos de 1,4 millones de años. En Bentamicena hay toda una fauna de mamíferos, de vertebrados muy variada, que también se encuentran en quivas. Por ejemplo, esto es un cuerno de preóvivos. Este es el aspecto, es una reconstrucción hecha para quivas, no para Bentamicena, por mi amigo Mauricio Antón, aunque pueda parecer un buey, esta especie era no era un buey realmente, era un ovicaprino, es decir, estaría más representado, más relacionado con lo que son los bóvidos de tipo caprino, pero como se ve con un aspecto muy diferente. Tiene un pariente actual que es el buey almizclero, pero que aquí parece ser que las formas del Pleistoceno inferior, de preóvivos, eran más gráciles. También encontramos los primeros caprinos de verdad, con la especie Capra alba, que fue definida precisamente en Bentamicena y que también aparece en quivas, por ejemplo. Había grandes proboscidios de la especie Mammuthus meridionalis. Esto es una reconstrucción también idealizada del yacimiento de Bentamicena, por aquí hay dientes de sable. Había hipopótamos relativamente abundantes, había agua, y toda una playa de especies de carnívoros. Bueno, había también un caballo, Equusálpidens, que también ciervos, que ahora hablaremos, y carnívoros representados por cánidos, los antepasados del lobo, en este caso Canis etruscus, una forma más pequeña, más grácil, grandes hienas, la hiena más grande que jamás ha existido, Pachycrocuta brevirostris, mucho más grande y pesada que las hienas actuales, pero probablemente menos corredora. Y luego había dos temibles dientes de sable, el género Motherium, del tamaño de un león y con habilidades corredoras, y el género Megantherium, más grácil y que tendría la talla de un leopardo, compartirían con los leopardos actuales la capacidad de trepar a los árboles. Todo esto se deduce de la anatomía craneal, la anatomía postcraneal de las hienas. Como digo, harían su trabajo, y también habría pequeños mamíferos, roedores. Concretamente había topillos, no topos sino topillos, ¿no? Y múlidos, había ratones. Nosotros no identificamos a los roedores por el esqueleto, sino por los dientes, cosa que sucede en muchos mamíferos. Y estas cosas que ven aquí son primeros molares inferiores de estos topillos, que son muy característicos y nos permiten identificar a las especies. También vemos molares de un ratón extinguido, Castillomys, y molares de Lirontes, todo esto en Bentamicena. Hay que ver, una cosa a destacar es que la asociación de Bentamicena, o del momento que representa Bentamicena, es bastante pobre, en el sentido, hay muchos dientes, pero es pobre en el número de especies. Ya veremos que esto tiene sus implicaciones posteriormente. Y también hay musarañas, de género Sorex. Bien, se pudo realizar paleomagnetismo, es decir, saber cuál era la orientación magnética de los polos magnéticos en aquella época. Era inversa, es decir, quiere decir que un hipotético habitante de esa época
si hubiese tenido una brújula, vería que lo que hoy señala el norte señalaba al sur, es decir, hace la época de deposición de Ventamicena había una polaridad magnética inversa, que se llama inversa, es decir, el polo norte magnético está en lo que hoy es nuestro polo sur geográfico. Y bueno, ha habido a lo largo del Pleistoceno cambios. Nuestro periodo magnético actual, grosso modo, empezó a partir del Pleistoceno medio, hace unos 800.000 años, y es lo que llamamos paleomagnetismo normal, pero la mayor parte del Pleistoceno el magnetismo era lo que se llama inverso, con breves momentos de paleomagnetismo normal. Por tanto, Ventamicena se situaría más o menos aquí, hace 1,6 millones de años más o menos. Y, como decía, Ventamicena y otros yacimientos de Guadalixbad han podido ser correlacionados gracias a los topillos con otros yacimientos en Europa, pero bueno, a destacar que solo hay una especie, ¿no? Si pasamos a la siguiente biozona, nos encontramos con los yacimientos de Fuentenueva 3 y Barranco León. El yacimiento de Fuentenueva 3, esta es una imagen de hace años, ha librado desde hace años una abundante fauna de mamíferos. Aquí vemos una extremidad de caballo, un asta de un ciervo grácil y un tipo de fauna que recuerda, de grandes mamíferos, que recuerda a Ventamicena. Encontramos Equus autidens, caballos gráciles, Mamutus meridionalis, los dientes de sable, la gran hiena, los cánidos y también ciervos. Y encontramos topillos. Pero aquí la composición es diferente de Ventamicena. Encontramos una forma de topillo, Limomis sabini, que es el antecesor de la actual rata de agua. Es decir, había agua. Y también encontramos topos y erizos. Pero lo más importante de Fuentenueva 3 es que por primera vez encontramos presencia humana. Presencia humana en forma de útiles líticos, de lascas y de núcleos, de un tipo de industria lítica muy arcaica, que se llama ordubayense o de modo 1 y que se encuentra también en África, ¿no? En el yacimiento de Fuentenueva 3, por ejemplo, se encontró un esqueleto casi completo de Mamutus meridionalis, con lascas alrededor, y era un poco sospechoso, no lo hemos podido probar, pero el hecho de que faltasen las patas y el cráneo a lo mejor apunta en que este elefante, después de que actuasen las hienas o antes, pues fue despedazado y los homínidos utilizaron sus útiles líticos para llevarse. Hay que pensar que, dada la tipología de estos homínidos en su época, no serían cazadores. Es muy difícil que pudiesen abatir a un mamutus o un elefante de este tipo, pero sí, si vivían cerca del borde del lago, como era Baza, pues se aprovecharían de alguna cadáver, algún elefante que muriese o que fuese víctima de dientes de sable, y una vez los carnívoros han hecho su trabajo, se aprovechasen de la carroña que habrían dejado libre estos carnívoros. De nuevo se hizo paleomagnetismo en Fuentenueva 3, ha dado inverso, de nuevo, como fue en el caso de Ventamicena, y si Ventamicena se ubicaba aquí encontramos una asociación de roedores que nos permite decir que es un yacimiento más reciente que Ventamicena. En el caso de Barranco León, que también tiene más o menos una cronología parecida,
De nuevo tenemos una polaridad inversa en la sección. Y bueno, esto es cómo son los niveles, el D1 y el D2, donde aparece de nuevo industria lítica, aparecen restos, el mismo tipo de fauna que aparece en Fuente Nueva 3. Esto es un asta de un gran ciervo, y tenemos el mismo del género Cladóceros que vemos aquí, pero encontramos la misma representación, también topillos, y encontramos una industria muy elaborada. Esto es un núcleo al que se le habían dado golpes para extraer lascas. Hay varios remontajes en Barranco León. Esto es un coprolito de hiena, eso quiere decir que las hienas también estaban por allí. Y en Barranco León disponemos, además del paleomagnetismo, de dataciones radiométricas. Por resonancia de spin, que es un método que da, en estas etapas tan antiguas, da unos resultados con cierto margen de error, pero bueno, Barranco León D, todo indica que estamos entre 1,2 y 1,4. Hay una muestra intermedia que da un valor de 1,8, pero eso se refiere a ese tipo de errores que diríamos que con toda probabilidad estamos en 1,4. Y estamos en esta biozona, que es algo más reciente, tal vez 200.000 años, que Ventamicena. Es importante la ausencia de homínidos en Ventamicena, porque al haber un registro tan continuo en Guadix Baja, podemos precisar exactamente cuándo entraron los homínidos. Los homínidos entraron en 1,4, es decir, en esta línea. Antes no hay homínidos y después hay homínidos. Y en Barranco León hemos podido reconstruir el clima que había, el entorno, gracias a los pequeños vertebrados y muy especialmente a los anfibios y a los reptiles, porque los anfibios y reptiles son mucho más sensibles que los mamíferos a los cambios de temperatura y humedad. Los dos niveles, el nivel D1 y el nivel D2, indican un predominio muy aplastante del 87 y el 76% de formas vinculadas a ambientes acuáticos. Pero si quitamos este componente acuático, pues vemos que hay un cierto cambio en el sentido de que las especies más áridas sufren un cierto retroceso y las especies de ambientes abiertos pero húmedos se incrementan. O sea que de D1 a D2 vemos un incremento de humedad. Como decía, hay también anfibios y reptiles y gracias a que conocemos las características ecológicas de estas especies ahora podemos llegar a una reconstrucción del clima. Entonces se utiliza un método que es Mutual Climatic Range, rango climático común, que consiste en si tenemos una determinada asociación, por ejemplo, de alites de una rana, de pelodites, un sapo y una víbora, Vipera aspis, y vemos dónde estas tres especies viven actualmente, podemos inferir que ese tipo de clima existía también en el pasado. Entonces se puede reconstruir de una manera muy fehaciente el clima y, bueno, los trabajos de mi compañero en el IPES, Hugo Blen, indican que en el tiempo de deposición, cuando estaban los homínidos, la temperatura era algo superior, no mucho más, 3 grados, pero lo que sí pasaba en esa zona es que llovía mucho más. Había hasta casi 400 milímetros más de lluvia de media anual de pluviosidad. Aquí se ve un climatograma, como tanto en los meses de enero como en los meses de otoño llovía mucho más que
en el momento actual en Orce. Bueno, ahora pasaré muy brevemente por Quivas, pero no me voy a detener, porque ya habló Gregorio. Pero entonces sí voy a hablar un poco de estos análisis, un poco lo que nos indica. Con Hugo ya pudimos hacer una especie de reconstrucción de la evolución climática, ahora lo tenemos todo mucho más, esto es de una publicación de hace años, ahora tenemos muchos más puntos, y pudimos reconstruir la media de temperatura actual, la temperatura del mes más frío, la temperatura del mes más cálido y la pluviosidad. Estos gráficos se refieren a comparación con los parámetros actuales, es decir, no son valores absolutos, sino indican en cuánto con respecto a los parámetros actuales se desvían, ¿no? Y lo que vemos es que a lo largo de todo lo que es el final del Plioceno y el Pleistoceno, buena parte del Pleistoceno inferior, hay un clima relativamente uniforme, con una temperatura no muy diferente a la actual, tal vez un poco más fría en algunos momentos, pero no mucho más diferente, y la pluviosidad, curiosamente, tampoco es... hay grandes cambios, es ciertamente mayor que el actual, pero es bastante uniforme. En los niveles equivalentes a Venta Lucena es cuando observamos una caída importante de la temperatura, tanto de la temperatura del mes más frío como de la temperatura del mes más cálido, y una bajada de las precipitaciones. Y curiosamente, cuando vamos a los yacimientos cronológicamente próximos de Barranco León y Fuente Nueva Tres, observamos lo contrario, hay un aumento de las temperaturas mayor que las actuales y un aumento de la pluviosidad. Y es cuando se registra la primera presencia de homínidos. Eso es significativo, probablemente. Es decir, los homínidos podrían haber estado antes, pero no estaban. ¿Por qué? Pues muy probablemente porque las condiciones no eran las adecuadas. En cuanto las condiciones se hacen más adecuadas, se evidencia la presencia de homínidos. Eso quiere decir que la presencia de homínidos está muy ligada a las condiciones ambientales y climáticas. Quivas, en ese momento, era solo un punto, no teníamos la secuencia que tenemos ahora, y reflejaba una bajada de las temperaturas, no mucho de la humedad, pero también de la humedad. Entonces, Quivas evidenciaba algo así como una evolución hacia un clima más frío y más seco. Todo se ha dicho que de momento nuestro modelo se mantiene, porque Quivas de momento no hay presencia humana pudiendo haberla, porque los homínidos, Quivas es algo más reciente que el Fuente Nueva y Barranco León, y los homínidos estaban a 100 kilómetros, y un poco después no están. Bueno, habrá que ver. Yo espero que nuestro modelo en el futuro sea contradicho por Quivas, pero bueno, de momento se comporta. Si vamos a Cima del Elefante, en Atapuerca, de nuevo hay temperaturas más altas y pluviosidad algo más alta. Y de nuevo encontramos que hay homínidos en Cima del Elefante, es en Atapuerca. ¿Y qué pasa con Cueva Victoria? Ahora hablaré de Cueva Victoria. Encontramos que de nuevo hay baja de temperaturas y bajada del nivel de pluviosidad. Si luego vamos a otros niveles, esta tendencia que se inicia en Cueva Victoria es todavía más fuerte en yacimientos como Cal Guardiola, en Tarrasa,
donde hay una bajada fuerte de temperatura, pero no, en este caso no va acompañada con una aridez, ¿no? Pero sí que hay una bajada fuerte de temperatura y ciertamente en estos yacimientos, como Cal Guardiola, podría haber presencia humana, pero no la hay. Eso quiere decir, de nuevo. Y luego ya tenemos en la Atapuerca toda la serie Grandolina y Cuyarbaza, en Guadix-Baza, en que de nuevo hayan subidas de temperaturas y subida, no en Cuyarbaza, pero en Grandolina, relativamente niveles altos de humedad y de nuevo hay presencia humana. Todo ello nos indicaría que la presencia humana está muy ligada en esos momentos al clima. Bueno, voy a decir 4 palabras de Cueva Victoria, porque en Cueva Victoria no, pero sí que hay presencia humana. Bueno, eso nosotros lo dijimos con Eudald Carbonell en el año 81, en una publicación que se publicó en una revista de Cars de Mallorca. Yo me desdigo ahora de esta publicación, pero bueno, en aquel momento éramos jóvenes, incluso Eudald era joven, o sea que... Pero luego apareció posteriormente esta falange encontrada por Joan Pons, uno de los firmantes de este primer artículo, y tenía mucha pinta de ser humano. Pero posteriormente se encontró la presencia de Theropithecus, un papión gigante. Entonces esa falange muy probablemente pertenece en realidad a este papión gigante. Entonces nuestro modelo de momento en Cueva Victoria parece cumplirse y no hay presencia humana en Cueva Victoria. Es decir, que tenemos un esquema que cuando encontramos climas cálidos y húmedos es cuando los homínidos se generalizan. Y cuando encontramos momentos de clima frío y seco, aunque también puede ser en algunos momentos húmedos, desaparecen los humanos, pudiendo estar. Esto podría ser el caso de Kivas, pero bueno, espero equivocarme y que nuestro modelo sea. Y finalmente quiero referirme a una peculiaridad, y es que sabemos que los primeros homínidos fuera de África están situados aquí en Georgia y que muy rápidamente se expanden por China y el Extremo Oriente. En cambio, desde Georgia hasta Europa Occidental parece que tarda mucho, porque hemos hablado de 1,4 millones de años para la primera presencia humana en Europa Occidental, que es la de Guadix-Baza, pero estaban ya hace 1.800.000 años. ¿Por qué se van rápidamente al sudeste asiático, miles de kilómetros, y tardan casi medio millón de años en llegar? Bueno, aquí surge un tema que siempre sale a la palestra, y es la posible colonización de Europa Occidental a través de Gibraltar. Es una hipótesis recurrente que aparece una y otras veces, porque sí que estaban efectivamente en el norte de África. Lo que ocurre es que esta cuestión es bastante compleja, porque si hablamos de Gibraltar en sentido estricto, aparte de las corrientes que hay, la profundidad en Gibraltar mismo del estrecho es notable, es de casi 1 kilómetro. Entonces, se hace, aparte hay corrientes muy fuertes, se hace bastante inviable que un homínido o unos homínidos pudiesen saltar este tramo, que realmente es próximo, son 14 kilómetros o 9, pero hay unas condiciones adversas. Ahora bien, si en lugar de Gibraltar tiramos más hacia el oeste,
encontramos un relleno, nos vamos a Tarifa, mejor dicho, bueno, pueblos que no se conocen muy bien, Punta Paloma, Punta Caramial, Tarifa y aquí Tánger, etc. La profundidad del mar es mucho menor, como mucho 400 kilómetros. Todo esto es información que se sacó, 400 metros, perdón. Todo esto es información que se ha sacado gracias a un proyecto que probablemente nunca se lleve a cabo. Es la realización de un túnel que una por el fondo del mar el sur de España y Marruecos. Pero bueno, estos análisis revelaron que en esta zona hay una serie de relieves de pequeñas montañas que pueden llegar a tener estar tan solo a 200 o 100 y pico metros de profundidad. En una glaciación es posible que realmente estos islotes aparecieran como tales, como una serie de islotes entre Tánger y el sur de la península ibérica. Entonces, lo que pasa es que aún así 200 metros se necesita una glaciación muy fuerte para que baje. Pero bueno, es una hipótesis y también hay que considerarla, pero de momento es muy difícil probarlo. Bueno, pues nada, esto es todo. Gracias. No sé si hay alguna... Sí. Sí. Bueno, me ha encantado. La verdad es que me ha encantado tu conferencia porque empieza de abajo arriba, de los estratos más inferiores, de la geología hasta el hombre. Veo que has desmontado las dos teorías de Gilbert, por un lado lo de la falange humana y por otro lado la comunicación de Europa y África. Bueno, ya he visto que incluso habéis utilizado métodos muy recientes y muy importantes y parece ser que cuesta trabajo, ¿no? Por ejemplo, que pase de África a Europa, ¿no? De todas formas, en fin, me imagino que no tendrás manía con el profesor Gilbert. No, que va, sí. No. Además seréis paisanos casi. Sí. Bueno, no sé si quieres... No, la verdad es que el tema... hay dos cosas. De un lado, el análisis paleoclimático y tal que hemos desarrollado con Hugo Blaine, pues parece indicar que los homínidos estaban más condicionados por el paleoambiente y el clima que no por las barreras físicas. De hecho, salieron de África y llegaron hasta Extremo Oriente, ¿no? Si no llegaron antes a Europa, pues probablemente porque no se daban unas condiciones muy buenas. Y el tema del cruce del estrecho es un tema recurrente, que sale una y otra vez. Entonces, es un tema que yo he discutido bastante con gente, geofísicos y gente que trabaja en planimetría y tal, en el tema del estrecho, para el tema de la desecación del Mediterráneo hace 6 millones de años y todo eso, que aquí también hay un registro excelente. En otra ocasión ya hablaremos del mesiniense. Pero dicen que si es como ahora, era imposible, porque las aguas del Atlántico entran a una velocidad que a mí no me extrañaría, porque se dan casos en Extremo Oriente de que han cruzado la isla de Flores y otros casos, y tampoco me extraña, no hace falta que fuesen navegantes, simplemente hay una riada, un grupo se sube a un árbol y el árbol se cae y el árbol llega
al océano y subidos en el árbol llegan a una costa. Esto hubo el trágico tsunami de hace unos años pues, por Indonesia y tal. Había la foto de un niño agarrado a un árbol, que el árbol se lo había... Bueno, pues, eventos de esos en 300... Tiene que ser uno y una, ¿no? Sí, no, por eso hablo de una banda de homínidos que todos se suben al árbol, tal vez una familia, y se... Pero realmente lo que sucede es que el estrecho de Gibraltar no es como los estrechos entre Flores o Java, etc., ¿no? Es el agua entra con una fuerza que, bueno, si alguien está ahí, acaba en Sicilia. Bueno, también es otra posibilidad, pero bueno, sí. Pero si se excluye esta posibilidad, que yo no la excluiría de entrada, resulta que tenemos un registro de 1,7, 1,8 en Georgia, y un registro de 1,4, 1,2 en el sur de España. Si hubiera habido un desplazamiento desde Georgia, claro, en ese tiempo debería haber habido también asentamientos en la ruta intermedia, y parece ser que tampoco existen esos asentamientos. Claro, es muy curioso que el registro más antiguo se ve precisamente aquí, no haya eslabones intermedios. Pero aquí entonces los escépticos dicen, bueno, es que todavía no se han encontrado. Tienen que haberlos, pero el registro no es tan bueno como en la península ibérica, y entonces algún día aparecerá. Los italianos hablan de Pirro Nord, de un registro muy antiguo. Pasa es que es un relleno kárstico en que la estratificación es un poco... Pero bueno, aunque hayan llegado a Italia, tampoco soluciona el problema, porque Italia también es una península mediterránea, etcétera, ¿no? Y sí, es un tema recurrente, pero yo me dediqué un tiempo a analizarlo con geólogos, y incluso hicimos algunos paleomapas y tal, con experimentos que se hacen en un ordenador. En un momento bajas el nivel y a una determinada cota, pero también está eso, los descensos registrados de momento más fuertes del nivel del mar, que sí, que pudo bajar 100 metros o más, es a finales del Pleistoceno. Y las glaciaciones o los procesos glaciales del Pleistoceno inferior probablemente no tenían la intensidad que tienen a partir del Pleistoceno medio, en que se producen unas glaciaciones muy fuertes, ¿no? Entonces, todo... Pero bueno, sí, el problema es probarlo y que salga una evidencia más fuerte, ¿no? Pues la verdad es que la evolución de la historia, o el esquema que se ha generado de paleoantropología, evoluciona a una velocidad fastuosa. Cuando yo empezaba a informarme y a leer sobre estos temas y he empezado a hablar con Lucia, con los Picecus, de llegar al momento actual, ha aumentado tal la cantidad de información, la literatura, los conocimientos, que nos cuesta mucho a los que somos aficionados ir siguiéndolo y estar un poco al día de cómo estamos. Por eso agradecemos mucho estas informaciones que nos dan el esquema real del estado del conocimiento sobre la paleoantropología. De esta época. Sí. Bueno, dentro de un año ya veremos, pero sí. actual... Pero hace una semana o algo más, una noticia sensacional. Es de cosas más recientes, pero no se sabía nada o casi nada de los denisovanos. Y ahora se ha encontrado una mandíbula, finalmente, en Mongolia, en el Tíbet. Sí, o sea que sí, afortunadamente, pues es una ciencia que se mueve rápidamente y que, bueno... Pero además la incorporación de otras disciplinas como la paleontología, la paleoclimatología, van aportando mucho más conocimiento, y esas curvas que nos han dado de temperatura, humedad, de alguna forma también creo que ayuda a entender lo que decías de que hay periodos que son más cálidos, húmedos en población, cuando vienen estos más fríos, la población humana desaparece. Se recae, yo diría, pero sí.
en relación con eso, la asociación de otro tipo de fauna, ¿se notan esos tipos de desaparición de humanos también? ¿Algún gran mamífero que desaparece? Los grandes mamíferos son como más estables, ¿no? Tal vez porque si no hay agua, un elefante puede desplazarse 100 kilómetros y encontrarla y tal, ¿no? Entonces, sí que hay variaciones. Por ejemplo, Kivas es muy interesante porque se nota ya que empieza, junto con Barranco León y Fuenteventura, es ese momento en que empieza a haber una remontada del clima y la diversidad de grandes mamíferos, de grandes herbívoros aumenta. De un caballo se pasa a 2 caballos, la diversidad de ciervos también se hace mayor, las formas de tipo preóvivos desaparecen o tienden a desaparecer, las formas de ambientes más rocosos o más áridos. Entonces se nota un cierto... Aparecen los macacos, no, sí en Kivas, no en... O sea, que son formas, tipos de faunas que de alguna manera serán las que dominarán en los interglaciales de todo el Pleistoceno medio. Entonces sí que se nota. Bueno, en ese sentido podremos dar este esquema que he presentado es de hace años y es muy RAF, es muy, ahora lo vemos muy vasto, muy poco detallado, lo podemos hacer cada vez más detallado y Kivas va a aportar muchísimo, porque ahí en la Semana de Kivas tenemos una secuencia que sabemos ahora que todo dura unos 100.000 años, 100 y pico mil años, y allí ya empezamos a ver, podemos dar una serie de curvas mucho más detalladas que este análisis de aquí, ¿no? ¿Hasta qué punto inferir, por ejemplo, condiciones también climáticas de esa época puede estar sesgado por estudiar, digamos, organismos actuales que están en clara recesión por ejemplo, el proceso de antropización? Y si hay algún factor de corrección para eso, se contempla ese sesgo que puede haber en los datos. Bueno, el hecho es que lo que hace la presencia humana es modificar las condiciones, pero los que quedan siguen viviendo en las condiciones no modificadas por el ser humano. O sea que seguimos teniendo las mismas... Lo que pasa es que el espectro, la nube será mucho más reducida, pero en esa zona sigue reflejando las condiciones del pasado, ¿no? Lo que hace la antropización es modificar esas condiciones ambientales, lo que hace es que reducir su ámbito, pero donde persiste la asociación podemos decir, pues mira, aquí han persistido ¿En los huesos de los herbívoros encontraron huellas de corte? En Fuentenueva y en Barranco León sí hay. Y en Kivas todavía no hemos encontrado. Pero esos cortes puede ser por desgarro de algún Sí, para... o cortes de industria lítica. Son de industria lítica, o sea... Sí, aprovechaban, eran como carroñeros y aprovechaban, por ejemplo, en el elefante que hemos mostrado antes, los huesos estaban tan alterados que no se han podido, pero en otros grandes herbívoros sí que se pueden ver marcas de corte intencionadas por los homínidos con esas lascas que fabricaban. Eran muy oportunistas, ¿no? Hasta que no llega el achelense y los bifaces son cosas de usar y tirar, ¿no? Llegan allí, tienen sus estos, hacen los útiles allí mismo, descarnan y los dejan, ¿no? No se llevan, en todo caso se llevan núcleos para, te digo, en Barranco León se han podido hacer remontajes
es decir, reconstruir el núcleo original a partir de eso. Quiere decir que lo utilizaban allí mismo y allí lo dejaban, ¿no? ¿Qué datación tenía esos huesos? Bueno, estos Barranco León y Fuente Nueva es que tienen 1,4 millones de años, 1.400.000, sí. Se estaba comentando antes de que no hay conexión, o no hay mucha conexión entre Georgia 1,8 y Fuente Nueva 1,4, pero si seguimos hacia adelante, en los siguientes restos que tenemos de homínidos, ¿qué serían? ¿Grandolina 850 o 900.000 años? O... Sí, 800.000 Grandolina, y luego ya que hay esos gaps también, de alguna manera. Entonces tenemos también ahí medio millón de años vacío. Bueno, pero tenemos 1,4, 1,2 en Guadix-Baza, lo mismo para Cima del Elefante y Grandolina, 800.000, hay con una secuencia un poco más, pero efectivamente hay esos gaps que decía yo, que podría haber presencia humana y que no la hay, ¿no? Y entonces eso, ligado al estudio climático que habéis hecho, ¿podría existir algún yacimiento donde se diesen, igual que dices que los datos apuntan a que en Kivas seguramente, si vuestro modelo es correcto, no sabiese nada, pero al contrario, que hayan yacimientos cársticos de lo que sea, que sin embargo sí que cumplan esas condiciones de temperatura y de humedad, que no ha aparecido ningún resto de industria lítica hasta el momento, pero que tenga potencial de aparecer? Bueno, Kivas podría ser, ahora lo sabemos, uno de esos momentos, porque los niveles más bajos de la cima de Kivas indican, o sea, en la cima de Kivas, estoy adelantando acontecimientos, hemos podido detectar que hay un cambio a nivel que coincide casi con el paleomagnetismo. En la parte inversa inferior hay condiciones climáticas, parece ser, bastante óptimas, y luego cambia a niveles que se hace más árido, ¿eh? El ánguido que definió Hugo Blaine, dedicado a Miguel Ángel Mancheño, es de los niveles más bajos y indicaría un cierto nivel de humedad, ¿no? Pero si hay homínidos en Kivas, estarán ahí, pero no hemos llegado todavía. Estamos en los niveles en que el clima era así todavía. En relación con estas lagunas, bueno, hay una cosa que no sé si está en el misterio o no, porque, por ejemplo, el Achelense en África es bastante antiguo, más antiguo que esta tecnología. Sin embargo, los grupos que llegan aquí son muy torpes y solo saben el modo 1, y después debe haber una otra oleada, y el Achelense empieza en Europa pues sobre el 1.000.000 de años o así. ¿Es que hay alguna, digamos, explicación a la vista de los datos para esto? Sí, lo curioso es que también es el caso de Manise, o sea, los que salen de África, todos, cuando ya el Achelense está incluso expandido en África y tiene unos útiles, unos especímenes espectaculares y tal, aquí salen, sí, los tontos, o los menos avanzados, y se llevan esta industria que aquí persiste hasta el Pleistoceno medio. Luego, a partir, por ejemplo, de Solana Zamorino, todo eso, a partir de 400.000 años, es cuando ya tienes... Aquí, mi opinión, siempre he pensado es que es una segunda oleada, que desplaza o se justapone a la primera. Pero, bueno, los que estudian los homínidos de Atapuerca, María Martinón y Bermúdez y Castro, basados en evidencias dentarias, dicen que entre Grandolina y, qué sé yo, Cima de los Huesos y tal, hay continuidad de poblaciones humanas. Pero yo siempre he pensado que este corte abrupto a nivel cultural, pues ahí juegan
su papel, yacimientos de la transición Pleistoceno inferior, Pleistoceno medio, como la Bohilla, por ejemplo, ¿no? Donde empieza a haber cosas que se parecen a bifaces, ¿no? O hiedros, tal, pero bueno, un bifaz como Dios manda aparece mucho más tarde, ¿no? Efectivamente. ¿Usted nos podría decir algo del cráneo de Orce en cuanto a si realmente es un homínido? En mi opinión no es un homínido. Creo que ya se demostró hace muchos años y aparte es muy sospechoso que un yacimiento que ha librado más de 20.000 restos óseos no haber librado el más mínimo fragmento de industria lítica, cuando muy poco después, en los yacimientos de Fuentenueva 3 y Barranco León, está lleno de industria lítica. O sea que cuando hay presencia humana no hay que preocuparse. No habrá fósiles humanos, pero la industria lítica aparece siempre, y después de años y años de excavar en Ventamicena no se puede hablar de la más mínima lasca, ni de huesos con marcas de corte, no. Y cuando, como digo, geográficamente y temporalmente muy próximos, aunque algo más recientes, Barranco León y Fuentenueva 3 están llenos de industria, de evidencia humana, ¿no? Entonces, yo creo que de momento Entonces, si se encontrara algún fósil de homínido en ese sitio, en Barranco, podemos decir que sería el más antiguo de la península ibérica. Bueno, en Barranco León sí hay el más antiguo, es un diente de leche de un humano. Okay. Pero a mí estas cosas de lo más antiguo y tal, pues prefiero una industria lítica abundante que da una idea del comportamiento, que no un diente de leche de un niño, que está muy bien, pero a la paleoantropología no sé si aporta un registro extraordinario, ¿no? Esa especie de carrera a ver quién encuentra el más antiguo, pues bueno, no. Hoy en día fue una carrera que en algunos años, cuando no había muchos yacimientos del Pleistoceno inferior con presencia humana, pues era una carrera, ¿no? Pero hoy en día, que ya los puntos con presencia humana empiezan a haber unos cuantos, pues ya no. Ya digo, yo en Kivas estaré encantado si aparece un hermoso cráneo, una mandíbula, pero no lo creo, ¿no? Entonces, es mejor no ir con esa mentalidad, ¿no? Yo mi pregunta, aparte de los yacimientos ya conocidos, lo de la Cuenca de Guadalquivir, Atapuerca, Kivas, ¿qué otros estudios se están realizando para la localización de otras potencialidades en la que pueda haber esos espacios todavía vacíos que rellenen? Prefiero, ¿qué estudios, en qué sitios están ahora mismo que pueden tener potencialidad o puede ser de alguna forma favorables a esa? Bueno, en Europa del Este hay gente que se afana mucho, incluso en el sur de la Federación Rusa, al norte del Cáucaso, porque dicen, hombre, si estaban al sur del Cáucaso, ¿por qué no estaban al norte? Pero no estaban. Y pues hay muchos esfuerzos de equipos locales, en Rumanía, en Serbia, en Bulgaria. A veces salta, lo hemos encontrado, pero luego se ve que si se analiza, no sé, la gente evidentemente se afana, no hay duda, los equipos por encontrar eso, lo más antiguo, pero curiosamente pues estamos en un país que ha tenido la suerte de que esa gente estuviese aquí y se muriese aquí, ¿no? Entonces, también hay que pensar que si no es en cuevas, algo como Guadix Baza no existe en ninguna parte
sea, si uno va, bueno, que por Europa, de planicies enteras donde están los fósiles, en cuevas, pero si no, no. Está todo ya procesado. No, está debajo. No, hace falta un periodo de sequía que corte y tal. Bueno, Jordi, yo quería decirte que gracias por venir una vez más a Murcia. Hombre, gracias a vosotros.